En primer lugar, unos gratos saludos a todas las amigas y amigos que participáis en este foro de la Escuela Católica y mi agradecimiento por poder compartir este punto de reflexión sobre el tema que nos ocupa, que es nada más y nada menos que la Escuela Católica como una escuela que cuida. A mí me gustaría compartir este tiempo de reflexión recorriendo 4 elementos, como 4 hitos, 4 momentos, para intentar llegar a algunas conclusiones que espero que puedan ser prácticas y que nos puedan servir para nuestro quehacer y nuestro compromiso educativo. Bien, se plantea la cuestión del cuidado, la ética del cuidado y la propuesta del cuidado y cómo la Escuela Católica puede afrontar este nuevo reto que se nos presenta. Lo haremos en 4 momentos. En primer lugar, partiremos de una especie de descripción de dónde nace un poco esta nueva iniciativa de considerar la ética del cuidado. En segundo lugar, ¿qué es lo que la Escuela Católica tiene que hacer para afrontar este nuevo reto? En tercer lugar, explicaremos un poco cuál es la fuente profunda de la cual la Escuela Católica puede beber para responder a este reto. Y por último, en el cuarto punto, intentaremos concretar 2 grandes líneas de trabajo que la Escuela Católica puede asumir a la hora de realmente aportar algo a este movimiento nuevo. En primer lugar, ¿de dónde viene esta preocupación? ¿Por qué ahora hablamos tanto de la ética del cuidado, del paradigma del cuidado? Bueno, pues hay un primer elemento clarísimo y es que los datos que tenemos encima de la mesa, los datos sobre la evolución de la situación de la humanidad y del mundo, pues son unos datos que van acumulando malas noticias. Sería un poco como el capítulo 1 de la Laudato Si de Francisco. Yo no voy a detenerme en este encuentro en una descripción pormenorizada de todos estos problemas porque me parece que nosotros tenemos que aprovechar estas ocasiones no tanto para reflexionar sobre los problemas, sino para reflexionar sobre cómo nosotros, desde la tradición católica, tenemos que asumir estos problemas, ¿no? Es muy evidente que todos tenemos la sensación de que estamos viviendo en un mundo como roto, en un mundo que se resquebraja por muchos lugares. No hace falta citar grandes encuestas ni grandes datos de la sociología, ni siquiera de la política para verlo, ¿no? Está el cambio climático, el problema del agua, la biodiversidad, la crisis energética, etcétera, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es ¿cuál es la interpretación que se está haciendo de esto? ¿Cuál es la narración que se está haciendo sobre esta situación en la que la humanidad se encuentra en este momento y sobre la que constantemente, casi todos los días, recibimos malas noticias, ¿no? Lo que parece claro, en general, y todo el mundo está de acuerdo con ello, es que estamos ante un cierto agotamiento de un modelo. Ahora se dice que es el agotamiento de un paradigma. Bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? No se trata ahora de hacer grandes disquisiciones sobre el tema, ¿no? La crisis que empezó a forjarse en el gran esquema de la modernidad que empezó con la gran ilusión del siglo XVIII, es una crisis que empezó a manifestarse a finales del siglo XX, pero que en estos inicios ya crecidito del siglo XXI se ha manifestado con muchísima más claridad, ¿no? Hay algunos autores que han bautizado la idea de que estamos en una nueva era como geológica, ¿no? Sabemos que las eras geológicas se van distribuyendo a lo largo de la historia del mundo y de la historia de la naturaleza a partir de una serie de circunstancias. Pues bien, algunos autores, y eso se ha hecho ya generalizado, están hablando de que estamos en el antropoceno. ¿Qué significa que estamos en el antropoceno? Pues un dato que ya viene constatándose desde hace algunos años, y es que en este momento es la actividad humana, por primera vez en la historia del universo, es la actividad humana la que está provocando cambios en la naturaleza. Esta es, digamos, un poco la idea general, ¿no?
y es que todos los cambios que la naturaleza ha ido sufriendo desde que tenemos noticia, desde las investigaciones, siempre se han producido por fenómenos ligados a la naturaleza. Pues bien, ahora hay cambios que están ligados directamente a la acción humana. Esto es lo que se llama la época del Antropoceno. Toda esta nueva situación ha ido provocando una cierta sensibilidad que viene ya de hace algunos años y en las cuales podemos encontrar un poco una inspiración de cómo interpretar esta nueva situación, ¿no? La primera de ellas es la Carta de la Tierra, que fue publicada por la ONU en el año 2000, en la que ya se planteó realmente una llamada de atención sobre la evolución que estábamos sufriendo. Otro de los elementos que está marcando bastante el análisis, incluso el proyecto de futuro, es lo que se llama la Agenda 2030, que se concreta, como todos sabemos, en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un poco lo que la humanidad se quiere plantear en este momento para tener un futuro sostenible. Dentro de la Iglesia y dentro del mundo también apareció en el año 2015 la encíclica de Francisco, Laudato Si', una encíclica que ha marcado profundamente no solamente la reflexión de los cristianos, sino también un poco la reflexión de la humanidad para este momento que estamos viviendo. Y por último, este mismo año, el Papa Francisco, en la 54 edición de la Jornada Mundial de la Paz, nos invitó a todos a que apostáramos por una cultura del cuidado como camino de la paz. Bien, este es un poco el panorama. Por una parte tenemos todos estos datos que nos acucian, por otra parte tenemos ya ciertas reflexiones que nos están invitando a un cambio en la forma de mirar nuestra situación y sobre todo un cambio a la hora de construir el futuro, ¿no? De una manera un poquito más amplia, podríamos decir que lo que está en juego en este momento es algo más que un mero paradigma, está en juego un poco lo que llamamos el modelo occidental, ¿no? Pero eso es un tema colateral que también sería de interés. Bien, estos son los datos. ¿Qué puede hacer la Escuela Católica frente a estos datos? Es decir, ¿cómo nosotros desde la Escuela Católica podemos afrontar esta situación y sobre todo estas reflexiones que se están aportando sobre la situación actual? En primer lugar, a mí me gustaría comentar lo que no deberíamos hacer, para luego pasar a lo que sí podríamos y deberíamos hacer. ¿Qué es lo que yo creo que no podríamos hacer? Insistir en la fuerza de los desastres que nos rodean y apoyar el cambio en el miedo. Yo creo que a veces la educación se equivoca de palanca para provocar el mensaje o el cambio en los alumnos. Yo creo que insistir en el miedo de la situación que tenemos como posible palanca del cambio para el futuro no es bueno. Y no es bueno por lo que explicaré después, porque nunca el miedo ha sido fundamento de ningún gran proyecto. Y lo nuestro, además, como creyentes profundos en el Evangelio, es la esperanza. Por tanto, alimentar el miedo para que eso provoque un cambio en las conciencias en el sistema me parece que es un poco corto. También me parecería que sería corto quedarnos solamente en el aspecto moral, es decir, tenemos que hacer esto porque la situación está lo cual y entonces si no lo hacemos vamos a ir a peor, ¿no? Tampoco apuntarnos a la moda, porque ahora, desgraciadamente, todo este tema es una moda compartida por muchísimas instituciones y por muchísimas personas en el mundo, ¿no? Sobre todo porque a mí me preocupa mucho que en este momento, al convertirse el futuro en un objeto de miedo, estamos perdiendo la esperanza en la construcción de un mundo nuevo. Y a mí esto como creyente y como educador me preocupa mucho, porque hay muchos mensajes basados en eso. Y sobre todo porque me parece que educar no es prevenir, que es algo que yo he defendido siempre. No se trata solo de prevenir para marcar el camino bueno. Pongamos un caso. Decimos que nuestros alumnos
pues se divierten de una manera que no nos convence, incluso pues tienen a veces problemas con la bebida, etc. Entonces creamos un programa de prevención contra el alcoholismo. A mí me parece que lo que deberíamos hacer como educadores es, aparte de prevenir, explicar de manera experiencial cómo uno se divierte bien. Es decir, ¿qué es divertirse? Y pasa igual lo mismo con el placer y el vicio. Nosotros no podemos solamente educar evitando el vicio y los peligros del placer. Lo que tenemos que hacer es educar cuál es el auténtico placer. Entonces, en mi opinión, la escuela católica tiene que hacer un planteamiento positivo, tiene que hacer un planteamiento no de peligro, sino de proyecto esperanzado. Es decir, de otra manera, nosotros tenemos un proyecto para la humanidad. Nosotros tenemos un proyecto para nuestros alumnos. Y siguiendo ese proyecto se producirán dos cosas. Primero, seremos mucho más felices y el mundo estará mejor. Pero vamos a apoyar nuestro mensaje en la potencia de la propuesta que nosotros tenemos para nuestros alumnos, tanto para su vida personal como también para su proyección social y su compromiso, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos marcar una diferencia cualitativa en este gran movimiento que se está provocando en el mundo frente a esta situación, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos una utopía no tan lejana como para que no se pueda alcanzar, sino una utopía que nos va a dar felicidad personal y nos va a ayudar a construir un mundo mejor, mucho más allá de movernos solamente, porque si no lo hacemos vamos a estar peor, ¿no? En definitiva, sería como si nosotros, desde la escuela católica, dijéramos a nuestros alumnos: yo te voy a contar la verdad sobre qué es ser persona y cómo se convive el mundo, y verás cómo aumenta tu nivel de felicidad y el nivel de felicidad de todos. Bien, este sería entonces el segundo punto de este proceso de compartir. El primero era analizar la situación y las interpretaciones, y el segundo es cómo la escuela católica tiene que afrontar el reto de realmente hacer una aportación en esta situación. Pero para eso, y estoy ya en el tercer punto, para eso yo creo que debemos acudir a la fuente. Nosotros tenemos dentro de nuestra tradición, dentro de la tradición que nos vio nacer, tenemos recursos suficientes, recursos de sentido, recursos afectivos, recursos éticos suficientes como para elaborar una respuesta que pueda dar de verdad camino de futuro a la humanidad. Y para eso, pues yo creo que tenemos que acudir a la gran fuente, que es la palabra de Dios y la experiencia de Dios, para ver qué nos dice esa palabra sobre el ser humano y sobre la humanidad. Y para eso yo os voy a proponer un recorrido muy rápido por los grandes mitos del libro del Génesis, que siguen siendo realmente fecundos para explicar quiénes somos, cómo tenemos que vivir y dónde está nuestro nivel de felicidad. Sin hacer un largo discurso, yo quisiera fijarme solamente en tres elementos de los mitos del Génesis. Sabéis que en el primer capítulo es el capítulo en el que se describe la gran maravilla de la creación y se repite, no sé si 10 o 12 veces, y vio Dios que todo era bueno. Y el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y además somos creadores. Y además estamos llamados a unos grandes niveles de felicidad, ¿no? Es lo que yo llamo la grandeza. En el capítulo 1 del Génesis se describe la grandeza de la humanidad. No es que nosotros hagamos un Dios en forma de hombre, sino que nosotros estamos hechos en forma de Dios. Por eso decimos que somos imagen y semejanza de Dios y que somos creadores. Pero bueno, después del capítulo 1 del libro del Génesis viene el capítulo 2 y ahí el ambiente cambia completamente. En el capítulo 2 aparece el gran drama del paraíso, que todos conocemos, toda esta maravillosa escenografía del jardín, con Adán y Eva, con Dios que se pasea, con la serpiente, con los dos árboles de los que se habla, etc., ¿no? Y aquí aparece el segundo gran elemento de la condición humana, que realmente, experiencialmente, es el primero.
que es nuestra radical debilidad. Yo suelo utilizar una expresión que procede de la ciencia, que es la expresión labilidad. Un elemento lábil es un elemento que tiene una debilidad intrínseca. La debilidad que constituye nuestra condición humana es una debilidad intrínseca, ¿no? Y se manifiesta en elementos de ruptura, en elementos de repliegue. Es decir, de otra manera, lo peor de nosotros es lo que corta, lo que aísla, lo que eleva al individuo lejos de esta armonía a la que estamos todos llamados y que representa el primer capítulo y la primera parte del capítulo 2 del libro del Génesis, ¿no? Es el gran pecado de la disociación, el gran pecado de la desvinculación. Es como una especie de tentación natural a la ruptura, al desligamiento, ¿no? Este sería un poco el segundo gran dato que la Biblia nos propone encima de la mesa. De tal manera que nosotros podríamos decir que por una parte nuestra condición humana está llamada a la grandeza, pero que también de alguna manera en nuestra condición humana está de alguna manera marcada esta debilidad o esta labilidad, ¿no? En este juego de grandeza y de debilidad aparece la figura de Dios. Y la figura de Dios es el gran promotor de vínculos. La figura de Dios es el gran promotor de vínculos. Y la figura de Dios en todo el Antiguo Testamento y especialmente en la manifestación definitiva en Jesús es: yo te voy a cuidar. Hay un texto precioso del profeta Jeremías que muchas veces hemos escuchado, cuando dice: lo encontré en la tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos, lo abracé y cuidé de él. Este es el Dios que viene sobre nuestra grandeza y sobre nuestra labilidad. Es muy bonito que Dios se manifieste como el cuidador, porque el punto de partida más duro que tenemos en nuestra vida es el no poder, el no llegar, es la implenitud, es la infelicidad, es la debilidad, ¿no? Por tanto, esta idea de que Dios es el gran Dios cuidador de todos nosotros que viene a esta realidad humana me parece una idea muy bonita. Más que una idea, es una realidad, ¿no? A mí me gusta decir que Dios es el gran curtidor de los tejidos que nosotros destejemos, porque en definitiva el gran mensaje del capítulo 1 y del capítulo 2 del Génesis es: no os engañéis, todo está entrelazado. Tú estás entrelazado con tu prójimo, tú estás entrelazado con la naturaleza, tú estás entrelazado con Dios. Y el gran drama es la desvinculación. Y yo, en mi historia de salvación, lo que voy a hacer es ayudarte a construir todos esos vínculos. Concluyo. El vínculo no es un hacer, es un ser. Nosotros somos esencialmente vinculados, esencialmente interdependientes. No es una cuestión ética, es una cuestión del ser, y esto lo vamos a repetir bastante en el tiempo que nosotros vamos a compartir en esta tarde, ¿no? Por eso a mí me parece que este dato del Génesis es conveniente recogerlo, porque además después viene el antivínculo. Fijaos, capítulo 1, capítulo 2, y viene la historia de Caín y Abel. ¿Qué es Caín y Abel? Caín y Abel es como si el libro del Génesis nos estuviera diciendo: mirad, esta es la eterna tentación. La eterna tentación es exactamente que tú no sabes responder a la pregunta de dónde está tu hermano. Porque esa es la gran pregunta y la respuesta de Caín es: no lo sé. Y yo os pregunto, ¿vosotros sabéis dónde están vuestros hermanos? ¿Nosotros sabemos dónde están nuestros hermanos? ¿Cultivamos los vínculos de nuestros hermanos? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián, no? Bien, este Dios que se propone como cuidador, que te coge, que te abraza, etc.,
se manifiesta definitivamente en Jesús. Y en Jesús tenemos la gran manifestación de este Dios cuidador que pretende volver a recordarnos que estamos entretejidos no solamente con los demás, sino con la naturaleza, y estamos entretejidos con Dios, ¿no? Hay una expresión muy bonita en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, que es la expresión de la visita. Si recordáis, en el Benedictus se dice, en el Evangelio de Lucas, y nos visitará el sol que nace de lo alto. Y también está la visita de María e Isabel. La visita es una idea muy bonita que tiene que ver directamente con el vínculo y que tiene que ver directamente con el cuidado. Dios nos visita. María salió deprisa a visitar a Isabel. Y luego hay otro momento en el Evangelio en el que Jesús insiste mucho en la visita. Y es en el capítulo 25 de San Mateo, cuando él se pone a explicar y se pone a hablar de quiénes estarán en el juicio final a su derecha, ¿no? Y dice por 2 veces, estuve enfermo y vinisteis a verme. Estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme. A mí me gusta mucho la idea de la visita como lo que Dios hace para venir al mundo y reconstruir todo este tejido que nosotros vamos deconstruyendo, ¿no? Pero el gran relato del Nuevo Testamento, donde se describe exactamente cómo se construyen estos lazos y cómo se llega desde el vínculo esencial al cuidado, es sin duda ninguna la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una parábola absolutamente fantástica. Yo solamente quiero hacer la lista de todas las acciones que el buen samaritano hace cuando encuentra a ese que le habían golpeado y atracado. Solamente las acciones, que son, creo que son 10 o 11. Primero lo ve, porque a veces no vemos quién tiene un problema. Segundo, se conmueve. Siente lástima, dice el Evangelio de Lucas. Tercero, se acerca, porque a veces nosotros vemos, sentimos lástima, pero nos vamos. No, se acerca. Cuarto, cura sus heridas. O sea, está allí y él cura sus heridas. Quinto, no solamente cura las heridas y llama al 112, como decimos en España, para que vengan a curarle, no. Él venda las heridas. No contento con eso, lo monta en la cabalgadura, que ya es un paso más dentro del cuidado. Lo monta en la cabalgadura y lo lleva al mesón, a la posada. Pero en la posada, dice el texto, que cuida de él. Luego él en la posada estuvo cuidando de él. Y un detalle muy interesante, no sé si os habéis dado cuenta, es que se quedó un día. Se quedó un día en la posada con él. Y solamente al día siguiente, cuando vio que ya estaba mejor, le pagó al mesonero para que siguiera cuidándolo. Y otro detalle, vuelve a ver cómo está. Esta imagen del samaritano es la expresión exacta de sentirse completamente ligado, esencialmente, no éticamente, con el que sufre. El cuidado que se deriva de esta forma de ser de Dios, el cuidado es la manifestación de un ser. Y por eso a mí me gustaría insistir en que hablar del cuidado no es apuntarnos a un conjunto de valores que están de moda, a un conjunto, digamos, de un cierto paradigma ético. El cuidado es la manifestación de un ser que, como hemos visto en la Biblia, depende directamente de que se sienta y construya los lazos que el pecado, de alguna manera, ha roto con esa armonía inicial que Dios quiere para nosotros. Bien, este es un poco el fundamento de lo que llamamos el paradigma del cuidado. ¿Cuál sería la confrontación entre el paradigma del cuidado
que tiene su fundamento en este ser, con este paradigma que está en crisis, que hemos dicho que entró en crisis a partir de la crisis de la modernidad. Bueno, pues lo que hasta ahora ha ido funcionando y nos ha traído hasta aquí es el paradigma, digamos, del progreso, del avance constante, del crecimiento económico, del crecimiento industrial, del crecimiento del consumo. Es como situarse de una manera poderosa, digamos, dentro del escenario de la humanidad, ¿no? Es la explotación de los recursos naturales, que bueno, pues que están ahí para mi propio servicio, es una exacerbación del individualismo, una especie como de mercantilización, todo se puede comprar. Desde el punto de vista intelectual es la razón instrumental, que es lo que sirve y lo que no sirve, y si no sirve, pues entonces no es importante, ¿no? Es el paradigma del poder, es el paradigma, en definitiva, de la escisión, de la ruptura, de la separación. Bien, este paradigma del cuidado, que nace directamente del ser que Dios nos propone y del ser cuidador que es Dios con nosotros y que nos visita en nuestra vida y que nos abraza en el desierto, es completamente distinto. No se trata de un crecimiento sin fin y de un crecimiento absoluto, sino se trata de desarrollar en nosotros el sentimiento de interdependencia. Nosotros tenemos que vivir la interdependencia, la tenemos que vivir dentro de nuestro corazón y de nuestra propia historia, ¿no? Es el paradigma de la sobriedad, es el paradigma del encuentro, es el paradigma de la razón cordial, es el paradigma de mirar lo frágil, no de dar solamente el triunfo al éxito y el éxito al poderoso, sino de estar más atentos a la mirada de lo que es más frágil. Es el paradigma de la fecundidad a largo plazo, es el paradigma del tiempo, es el paradigma de los procesos, no de los resultados inmediatos. Hay todo un conjunto de cultura que se puede desarrollar en torno a este elemento nuclear, que es el elemento del vínculo, ¿no? Si a mí me preguntan cuál es digamos, el núcleo esencial que se deriva de lo que hemos visto en la lectura que hemos hecho de bíblica, tanto del Nuevo Testamento como del Génesis, para mí la palabra clave es el vínculo. El vínculo es algo más que la obligación moral. El vínculo se manifiesta en una expresión que yo creo que es muy conveniente para este tema, que es la expresión de hacerse cargo. Yo me hago cargo del otro y me hago cargo porque haciéndome cargo del otro me estoy haciendo cargo de mí mismo porque estamos dentro de la misma historia. Bien, este es un poco, digamos, el paradigma al que se nos invita desde nuestra propia fe. Pero insistiendo, me parece esto muy importante, en que la escuela católica tiene que recuperar un ser, no solamente una nueva lista de valores que queremos transmitir a nuestros alumnos. Hay una lista preciosa de los verbos que están más en el entorno, digamos, del modelo del paradigma del cuidado, pues ver, acoger, escuchar, empatizar, acompañar, curar, sanar, restaurar, abrazar, animar, empoderar, calmar, esperanzar, levantar, ilusionar, apaciguar, aliviar, proteger, tranquilizar, visitar. La palabra visita es lo que representa también lo que Dios hace en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer en el mundo, ¿no? Preocuparse, sintonizar, albergar, también es una palabra muy bonita, consolar, comprender, resguardar, proteger, custodiar. Bueno, hay todo un universo precioso que nos invita a entrar dentro de esto. Bien, pues después de estos tres primeros pasos, ¿cuáles son los datos que nos invitan a la reflexión? ¿Cuáles son las interpretaciones que se están dando? ¿Cuál es nuestra fuente?
que es la fuente de la visión cristiana del mundo y de la vida, que nos invita a una renovación del ser y que por supuesto se manifiesta en un hacer, pues vamos al cuarto punto, que sería cómo podemos dentro de la escuela católica plantearnos una respuesta propia, yo diría que profunda, cualitativa, realmente identitaria a este reto en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Pues el título que yo le pondría a este cuarto punto sería mejor que una escuela que practica el cuidado, que está bien, una escuela vivida desde el vínculo. A mí me parece que las palabras dicen mucho. Plantearnos la pregunta, ¿estamos nosotros viviendo nuestras escuelas como escuelas vividas desde el vínculo? ¿O las vivimos más desde el hacer? Evidentemente en nuestras escuelas se hacen muchas cosas, ¿no? Y se hacen cosas muy buenas, ¿no? Por eso yo os propongo esta perspectiva. ¿Cómo podríamos hacer que nuestras escuelas se vivieran más desde el vínculo y no solamente desde la práctica del cuidado? La práctica del cuidado es un poco todos los verbos que hemos explicado, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es una llamada a nuestro ser como educadores católicos. Y dentro de este ser educadores católicos, cómo nosotros estamos montando las escuelas, que es el lugar donde los educadores católicos desarrollamos precisamente esta actividad, ¿no? Antes que el hacer, el ser. Pues bien, hay una primera cuestión que yo quiero recordar para iniciar este último punto de la reflexión, ya mucho más concreto de lo que hemos hecho hasta ahora, y es que todos sabemos que la educación es relación. La educación es en sí misma un acto relacional. Y esto nosotros lo hemos aprendido de toda nuestra tradición católica, lo hemos aprendido de la figura de Jesús Maestro. Sin encuentro no hay educación. Puede haber transmisión de conocimientos, puede haber comprobación de ciertos elementos objetivos, pero la educación, que como sabemos significa sacar lo mejor de cada uno, es decir, sacar su intrínseca vocación, porque lo mejor de cada uno es aquello a lo que estamos llamados, ¿no? Eso no se puede hacer sin el elemento relacional, ¿no? Profundizando un poco en esta visión relacional, yo quisiera proponeros lo siguiente. Primero, algunas preguntas. ¿Somos conscientes de todo el universo relacional que vivimos en nuestras escuelas? ¿Trabajamos de manera sistemática todo ese mundo relacional que se establece dentro de nuestras escuelas? Porque detrás de cada uno de esos elementos relacionales hay un vínculo. Y nosotros podríamos también reflexionar sobre cuál es la calidad de los vínculos que establecemos dentro de nuestra propia escuela, ¿no? Yo os voy a proponer 8 grandes vínculos, 8 grandes relaciones que yo creo que se dan en las escuelas. Es una reflexión que me parece muy interesante, porque a veces tenemos una visión de lo relacional solamente en la relación más importante, lógicamente, que es la de educador-alumno. Pero yo os leo la lista de las 8 grandes relaciones y, por tanto, vínculos que se pueden dar en nuestras escuelas y luego reflexionaremos a ver cómo a la luz de todo esto que estamos ahora explicando, cómo a la luz de todo esto se podría desarrollar. Las 8 relaciones serían, por supuesto, la relación educador-alumno, que es la relación más importante, pero también la relación educador-educador, es decir, qué relaciones se establecen entre los educadores de la misma escuela,
Otra relación muy importante es la relación alumno-alumno. Otra relación, que sería la cuarta importante, es qué relación existe entre el educador y toda la organización de la escuela. Ahí también hay un vínculo importante. La quinta no es menos importante, que es la relación escuela-familia. La sexta sería una que a veces no acabamos de formular bien, pero que tiene muchísimo interés desde el punto de vista de la vinculación, que es la relación entre el educador y la tradición educativa de nuestra escuela. Y nos quedan dos: la relación entre la escuela y la sociedad y la relación entre la escuela y la naturaleza. Bien, yo lo que os quiero proponer es un poco de reflexión sobre estas relaciones. Mirar a la escuela como un conjunto que debería ser armonioso de relaciones yo creo que tiene mucha fecundidad, ¿no? Porque a veces pasamos un poco de largo sobre la calidad de las relaciones y los vínculos, ¿no? La primera es la relación educador-alumno. Lógicamente, esta es la relación reina. Este es el vínculo número uno que nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Y todo lo que hemos comentado del cuidado, de Dios como cuidador, nos ilumina. Nos ilumina porque entonces nosotros deberíamos acercarnos a los alumnos en visita, como Dios visita a la humanidad, como Dios nos visita a nosotros. ¿Cómo Dios nos visita? Lo hemos dicho. Dios nos visita porque sabe de nuestra grandeza, es lo primero que dice la Biblia. Nosotros estamos llamados a ser imagen de Dios y por tanto nos deifica, por así decirlo, pero también sabe de nuestras debilidades. Y Dios siempre empieza acercándose a las debilidades. Siempre. Porque su tarea con las debilidades es siempre de curación, de sanación, de liberación y de abrir a un futuro nuevo. A mí esta idea de que la relación educador-alumno, desde esta perspectiva estamos hablando del cuidado, se inspirara en el modo en el que Dios nos visita, me parece una cosa muy bonita. Porque nosotros somos conscientes de verdad de el sufrimiento de nuestros alumnos, porque a veces los alumnos, sobre todo, bueno, yo soy profesor más de adolescentes y de jóvenes, a veces se esconden detrás de su, digamos, de su aparente alegría o de su aparente superficialidad, pero hay detrás de eso un conocimiento por nuestra parte de su debilidad, de su labilidad, de sus preocupaciones, de su sufrimiento. Visitamos nosotros la vida de nuestros alumnos con este deseo de crear un vínculo para abrazarlos en medio de esa soledad poblada de aullidos que decía el Deuteronomio, esa frase tan bonita, para acogerlos en los brazos. ¿O tenemos una mirada más distante, una mirada más de juicio sobre ellos, ¿no? La primera invitación de toda esta reflexión sobre el vínculo que estamos haciendo y sobre la ética del cuidado y el paradigma del cuidado debería ser una llamada de atención a nosotros sobre nuestra forma de mirar y de relacionarnos con los alumnos, ¿no? Evidentemente esto tiene mucho que ver pues con el acompañamiento, con la cercanía, con la presencia, que son palabras muy derivadas también, ¿no? Bien, lo dejo aquí. No voy a hacer un desarrollo enorme de las 8 relaciones, simplemente marcar un poco cuáles serían los acentos a los que nos invitaría a reflexionar todo este movimiento que nos propone también el Papa Francisco sobre la ética del cuidado. La segunda relación sería la de educador-educador. Esta relación me parece importante porque el sistema educativo, y tengo un cierto conocimiento tanto de España como de América Latina, tiende a parcializar sus acciones didácticas y educativas, ¿no? Es decir,
esto son matemáticas, esto es lengua, esto es sociales, esto es lo otro, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo soy el que se ocupa de eso. Luego lo veremos en la segunda parte de esta cuarta parte, pero a mí me parece que es absolutamente indispensable romper la enorme tendencia al aislamiento de cada uno de los agentes educativos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con, y lo volveré a decir en la segunda parte, con que un alumno no puede aprender bien las cosas sin la colaboración al tiempo de varios profesores. Es decir, es imposible que aprenda, porque la realidad no es parcial, es que la realidad está completamente imbricada. ¿Dónde está la diferencia entre la geografía y la historia? ¿Dónde está la diferencia entre la geografía y la historia? ¿Dónde está la diferencia entre la biología y la ética de la vida? Somos nosotros los que establecemos las diferencias. Y también toda esta mentalidad de armonía, de entrelazamiento y de vínculo debería invitarnos a reflexionar sobre la necesidad de estar mucho más vinculados, mirando al alumno siempre los diferentes profesores. La tercera relación es la relación alumno-alumno. A mí me parece que aquí hay un campo enorme. La misma posición de los alumnos, su referencia es el profesor, se conectan con el otro por medio del profesor, todos tenemos la experiencia, especialmente los profesores de filosofía y de religión como yo, que hacemos debates, cuando un alumno está debatiendo con otro, no mira al alumno, mira al profesor, por la misma configuración de la clase, ¿no? De verdad en nuestros colegios estamos desarrollando este sentimiento de que estamos entrelazados, de que los avatares y el destino de cada uno de los que están en clase también depende en medida de lo que yo haga. Que de alguna manera la clase en su destino anual está profundamente entrelazada. Ahí lo dejo. Cuarta relación. La relación entre el educador y la organización. Aquí el gran peligro es la desafección. Es pensar que el colegio tiene su estructura y su estructura funciona, y yo soy una pieza que más o menos encaja en esa estructura, ¿no? Aquí es importante desarrollar bien modelos organizativos y de función directiva que hagan ver a los miembros de la organización que realmente si hay un problema es un problema de todos, ¿no? Es una frase que se repite mucho y es que si tú no eres parte de la solución de un problema, eres parte del problema. Es decir, si el colegio está sucio y tú consideras que no va contigo, tú estás apoyando que el colegio esté sucio. Aquí hay todo un terreno muy importante, pero insisto, depende mucho de las estructuras organizativas que se monten, ¿no? La quinta relación es otra relación madre importantísima, que es la relación escuela-familia, que no pasa por sus mejores momentos. Esto daría para otra conversación interesante, ¿no? Pero nosotros tenemos la obligación, y hay que empezar desde muy pronto, en cuanto los padres nos traen a los alumnos muy pequeñitos, hay que hacer un plan sistemático de conectar ese vínculo, porque en este momento no estamos en la mejor época de este vínculo. Y deberíamos, de alguna manera, restablecer la complicidad entre adultos, que es lo que se ha perdido. La complicidad que existía entre adultos en la sociedad se ha perdido, ¿no? Aquí hay un vínculo que deberíamos trabajar, ¿no? La sexta relación es la relación entre el educador y la propia tradición educativa de la institución. Yo tengo una gran inquietud sobre la ruptura de la tradición que se está produciendo en muchas instituciones de la escuela católica. Y lo digo con mucho dolor. La ruptura de las personas que se van incorporando a nuestras escuelas con la propia historia tan fecunda de la institución, a mí me parece que es un vínculo que tenemos necesariamente que trabajar. Y creo que aquí nos estamos jugando mucho.
No voy a entrar en este tema, que como podéis entender, pues es un tema muy profundo, pero es un tema que también pertenece a uno de los grandes problemas de la cultura actual, y es la desvinculación con el pasado. Es como si hubiéramos llegado nuevos. Es como si antes de nosotros no hubiera existido nada, ¿no? Vamos, no lo he comentado antes por no alargarme mucho, ¿no? Pero simplemente lo quiero apuntar, ¿no? Tradicionalmente la escuela era la gran forjadora del futuro, porque estaba aliada con elementos del pasado que transmitía. Hoy la escuela se ha vuelto muy presentista y esto a mí me parece un problema muy serio. Y todo este tema de los vínculos, de que estamos todos entrelazados, ¿no? Es muy dolorosa la ignorancia que muchos de nuestros profesores tienen sobre la propia historia de su colegio, sobre los grandes pedagogos del pasado, ¿no? La séptima relación es la relación escuela-sociedad. Las escuelas necesitamos, a la luz de toda esta, digamos, de toda esta tendencia vinculante, a restablecer los vínculos con la sociedad que nos rodea, a recuperar nuestro protagonismo. Tenemos la tendencia a crear guetos. Tenemos que estar más presentes en la sociedad, ser realmente una voz. Y por último, y no menos importante, no estoy muy seguro de que nosotros hayamos hecho una reflexión con nuestros alumnos de cuál es la relación de la escuela con la naturaleza. Es decir, cómo tenemos planteado el consumo, cómo tenemos planteado el tratamiento de los residuos, qué nivel de presencia de la naturaleza. No me refiero solamente a las plantas, etcétera, que está muy bien, ¿no? Aquí creo que hay un tema que además nos invita a trabajar mucho con los alumnos sobre él, ¿no? Bien, aquí lo dejo. Solamente quiero terminar, ya que hay muchos compañeros y compañeras de América Latina, recordando a un pedagogo desgraciadamente poco citado. Hoy citamos más a pedagogos que provienen de los ámbitos tecnológicos y psicológicos. Yo quiero reivindicar en esta recuperación de los vínculos a un pedagogo que para mí ha sido siempre una gran inspiración, que es Paulo Freire. Para los que lo conozcáis, y si no lo conocéis os lo recomiendo, él siempre planteó que la educación es una interacción entre muchos y que no hay enseñante y enseñado, sino personas que se ponen a tener relaciones educativas juntos, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que me sirve para terminar esta primera parte de la cuarta parte, ¿no? Las personas se educan unas a otras mediante la mediación de la admiración y transformación del mundo. Me parece muy bonito. En realidad, la escuela lo que tiene que hacer es introducir a educadores y educandos en su análisis, admiración y transformación del mundo mejor. Y entonces ahí nos encontramos todos, naturaleza, sociedad, entremezclados. Bien, esta sería la primera línea de trabajo que todo este proyecto del paradigma de cuidado nos podía, digamos, proponer a la escuela católica. Hay una que sería el ser, o sea, nosotros somos un conjunto de relaciones vinculantes que debemos trabajar y que debemos considerar y reflexionar en ellas mismas. Y para terminar, también, pues todo este planteamiento que hemos visto de la situación del mundo, etcétera, nos puede llevar a una cierta reflexión sobre el hacer. Y aquí yo lo que os propongo para vuestra reflexión es que de verdad afrontemos la revolución curricular que necesita la escuela. Más allá de la innovación didáctica, la didáctica es una parte del currículo, necesitamos una auténtica revolución curricular. ¿En qué consiste, a mi modo de ver, esta revolución curricular? Pues, en primer lugar, en volver a un vínculo que, a mi modo de ver, está un poco en peligro. Ya que estamos hablando de vínculos, de armonía, de entrelazamiento, etc. Y es volver a conectar los contenidos con el sentido. Los contenidos corren el peligro, conforme va creciendo el sistema educativo, de convertirse en un elemento aislado, objetivo en sí mismo.
y se separa del sentido. El sentido es, yo enseño biología, y enseño la célula, y enseño las plantas, y enseño los animales, pero yo no desvinculo esa enseñanza de qué es vivir la vida, qué sentido tiene, qué me enseña la naturaleza y qué vivo yo en la naturaleza. Sentido y contenido va directamente en contra de uno de los grandes problemas que tenemos, aunque a veces no lo decimos, y es la consideración de una posible educación o enseñanza aséptica. Esto es una contradicción en los términos. No existe la educación aséptica. No se puede separar el contenido de la opción valórica que lo lleva, ¿no? Y yo os invito, también aprovechando esta circunstancia, a que hagamos de todo este mundo del cuidado una propuesta de sentido para lo que enseñamos. Sería un ejercicio bonito. ¿Qué sería una clase de ciencias naturales desde este paradigma del cuidado? ¿Cómo sería una clase de tecnología desde este paradigma del cuidado que hemos explicado? ¿Cómo sería una acción tutorial desde este paradigma del cuidado, desde este paradigma del Dios que visita, desde este paradigma del Dios que te está diciendo que estás completamente entrelazado? ¿Cómo sería la educación del cuerpo desde este paradigma del cuidado? Son preguntas que nos podemos hacer y que nos pueden ayudar a recuperar lo mejor, desde mi punto de vista, lo mejor de nuestra tradición educativa. Y lo mejor de nuestra tradición educativa es que enseñamos mucho porque enseñábamos con mucho sentido. Y hay una frase que suelo repetir muchas veces y es que a más sentido, más motivación. Cuanto más sentido ve el alumno a lo que estoy enseñando, más le va a interesar. Es mentira eso de que la motivación viene porque tienen que aprobar un examen de entrada a la universidad o un examen para obtener un título. Esto no es así. Y la segunda manifestación de esto es que toda esta teoría, todo este paradigma del vínculo, del entrelazamiento, nos tiene que llevar a romper la rigidez absoluta del currículo, la rigidez absoluta de lo que llamamos los departamentos, que son los jefes y los que determinan qué es lo que tiene que enseñar. Hay un autor que murió, Wagensberg, un científico buenísimo, que creó uno de los mejores museos de ciencia aquí en España, de Barcelona, que decía una frase que yo repito mucho, y es: la naturaleza no tiene la culpa de los currículos. Nosotros enseñamos la naturaleza troceada, pero la naturaleza no está troceada, pero la culpa es nuestra. ¿No tendremos que hacer un auténtico esfuerzo en esta línea de la macrovinculación de todo, a que realmente nuestros cursos y nuestros planteamientos curriculares no sean absolutamente rígidos y absolutamente metidos en la propia dinámica de nuestra materia? Ahí lo dejo. Vinculemos las áreas, de verdad, porque la realidad está vinculada, no porque sea un capricho nuestro. La realidad está vinculada. No está vinculada porque ahora está de moda el vínculo y está de moda el cuidado, etcétera, ¿no? Bien, concluyo. Creo que la educación es fundamentalmente dos grandes realidades: sentido y relación. Nosotros en educación creamos relaciones poderosas, ojalá sean todas relaciones poderosas en el mejor sentido de la palabra, no estoy diciendo de poder, sino realmente significativas, ¿no? Las hemos descrito. Y nosotros en educación aportamos sentido. ¿Para qué? Para, como decía Freire, ir juntos a leer el mundo, a admirar la naturaleza, a convivir con ella, a vivir con los otros, porque estamos perfectamente vinculados, y a construir un mundo mejor. Porque termino precisamente enlazando con lo que dije al principio. Necesitamos un discurso que sea de esperanza.
No necesitamos desde la escuela católica volver a subrayar el discurso catastrofista que se está dando por muchas partes. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos un mensaje mucho más poderoso. Tenemos un Dios que apuesta por la armonía y que además visita nuestra debilidad para despertar nuestra grandeza y restaurar todos los vínculos que tenemos en nuestra vida. Muchas gracias.